Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre la situación de Bolivia. Buena parte de los medios de comunicación se esforzaron en mostrar a Evo como una víctima inocente de las circunstancias, a pesar de que tiene mucha responsabilidad en la clase de hechos que vienen ocurriendo después de las elecciones y antes de las elecciones en ese país. La situación es bastante compleja y habría que hacer un análisis de media hora explicando todos los pormenores y también la relación que tiene este hecho con diversos poderes internacionales, como puede ser Cuba, Venezuela, Estados Unidos, pero traté de limitarme a la situación interna del país para tratar de explicar un poco qué está sucediendo y cuáles son las distintas fuerzas digamos, operaron para que Evo Morales termine renunciando a su cargo de presidente y además cómo fue que estas fuerzas llevaron a que Evo también esté ahí. Hubo una serie de causas que lo llevaron al poder y muchas de esas mismas causas que lo llevaron fueron las que terminaron sacándolo. Es curioso cómo estos gobiernos de izquierda, de centro izquierda, latinoamericanos, una vez que llegan al poder, gracias a ciertas divisiones sociales, nos cierran un poco esa grieta que los llevaron ahí y después esta misma división que los llevó al poder y que tal vez ellos mismos fomentaron es la que después termina sacándolos del poder. Bueno, esta fue una pequeña introducción al video, así que bueno, espero que les resulte interesante y sin dar más vueltas, arranquemos. La situación que atraviesa Bolivia es compleja y por lo tanto existen muchos ángulos de análisis. En buena parte de los medios de comunicación esta situación es tratada de una forma indulgente para Evo Morales, lo cual no es algo que deba extrañar dada la tendencia ideológica de buena parte de las redacciones y editores que imperan en los medios actualmente. Esta indulgencia se ve reflejada cuando se habla de golpe de Estado, mientras que poco se menciona sobre los sucesos previos que desembocaron en la actual situación de convulsión interna del país. El caos que vive actualmente Bolivia tiene varias causas, políticas, económicas y hasta raciales. Dentro de las políticas particularmente se destaca el intento de reelección de Evo Morales, un intento de reelección que fue inconstitucional. En 2016, el gobierno convocó a un referéndum para cambiar el artículo de la Constitución que le permitía a Evo Morales postularse nuevamente como candidato presidencial. El 51% de los votantes se mostró en contra de la modificación constitucional. El no ganó en 6 departamentos, destacándose Beni, Santa Cruz y Tarija, mientras que el sí ganó en solamente 3 departamentos del occidente del país. A pesar de que el referéndum negó la posibilidad de que el presidente Evo Morales pudiera seguir siendo reelecto, el Tribunal Constitucional Boliviano aprobó en noviembre de 2017 la candidatura de Evo para la presidencia bajo la risible excusa de que negarle esa posibilidad violaría sus derechos humanos. Cabe señalar que la mitad de las autoridades de aquel Tribunal Constitucional que habilitó a Morales terminó ocupando cargos en el aparato gubernamental boliviano. El tribunal, al parecer, tiene más poder que los referéndums y que la misma constitución, que es muy clara respecto a cuántos periodos presidenciales consecutivos son admitidos. Luego de las elecciones del 20 de octubre, el conteo de votos preliminar se detuvo inesperadamente cuando el mismo alcanzó el 83% del escrutinio y mostraban una segunda vuelta entre Mesa, el principal candidato opositor, y Evo Morales. Cuando después de las 23 horas se reanudó la difusión de los datos, Evo estaba ganando en primera vuelta, dejando atrás la posibilidad del balotaje. Tanto la OEA como la Unión Europea denunciaron irregularidades en la elección. Desde sectores afines al gobierno de Evo hablan de una conspiración para derrocarlo, pero hacen la vista gorda de cómo pasó por encima de las normas para poder perpetuarse en el poder. Una cuestión importante que atravesó el gobierno de Evo es la relación entre las distintas etnias que pueblan el país. Mientras que Evo vendió la imagen del líder reivindicador de las comunidades indígenas, cuando se trató de elegir entre capitalismo e indigenismo, eligió la primera opción. Una de las situaciones más paradigmáticas fue la de la carretera del Timnis, en la cual el gobierno no reparó en las reclamaciones en contra del proyecto por parte de las comunidades nativas, dado que la carretera atravesaría el territorio indígena, que además es un parque nacional. En su intento para conseguir el apoyo para la obra, se habría sobornado a líderes indígenas, lo que abrió una de las causas por corrupción más grande de la historia reciente boliviana,
con 200 personas procesadas a causa de esto. Mientras vendió su gobierno como plurinacional, existe un obvio favoritismo por la etnia aymara a la que pertenece, la cual se ha beneficiado de colonización territorial y cultural, extendiendo su influencia en zonas amazónicas donde no eran originarios. Es interesante notar el hecho que la huipala, que para muchos simboliza el indigenismo, en realidad es un distintivo tradicional de los indígenas del altiplano y no un símbolo que represente a todas las etnias nativas de Bolivia. Esta atención particular por los aymaras es devuelta por los dirigentes de esa comunidad con un férreo apoyo. Otra cuestión no menor que entrelaza la economía con el tema racial es la tensión entre el oriente del país versus el occidente. Más de una vez hubo discursos opositores a Evo y a favor de la autonomía de Santa Cruz de la Sierra, o proclamas de pedir la incorporación del departamento de Tarija a la Argentina, territorio que fue de hecho una provincia argentina más. Dado que el oriente es la zona más pujante del país y posee recursos como la soja, el gas y el petróleo, los departamentos del oriente nunca vieron con buenos ojos que se los utilice de aportantes de recursos para el socialismo de Evo Morales. Por cierto, el tema de la explotación de los recursos naturales fue fundamental para sostener la economía boliviana. Este sistema fue bautizado como capitalismo andino. El exitoso modelo económico de Bolivia es el mismo extractivismo que existía antes, solamente que ese dinero que antes iba al extranjero se terminó usando por el Estado para financiar el gasto público, infraestructura y proyectos sociales gracias a la nacionalización del petróleo y el gas. Hablando de economía y sociedad, es curioso que un gobierno que se llama socialista descuide algo tan básico de un estado de bienestar como es la salud pública, y que la gratuidad sea para pocos, a pesar de que el país tiene una de las reservas de dólares per cápita más grandes del continente. Aunque este modelo de crecimiento es elogiado por varias voces progresistas y también no tan progresistas, muchos no agregan a la ecuación que el mismo nunca pudo detener el éxodo poblacional de millones de bolivianos buscando trabajo, salud y una mejor calidad de vida en países del Cono Sur, Brasil, España o Estados Unidos. Puntualmente, en el caso argentino, esta corriente inmigratoria es una de las más importantes y una de las que más ha aportado al cambio demográfico que es visible en muchas ciudades del país. Hecho que no fue desapercibido por los políticos locales, que lo ven como un segmento interesante para conseguir votos. En los medios de comunicación se suele remarcar el hecho de que la presentación de la renuncia del presidente boliviano fue motivado por una amenaza velada por parte de las Fuerzas Armadas, pero no se habla de las protestas pacíficas en contra que hubo antes y especialmente durante las 3 semanas después de la elección. Ahora hablemos un poco de la oposición. Dentro de los opositores al gobierno de Evo destaca esta nueva derecha, que es más o menos la misma derecha de siempre, pero con una tendencia hacia el conservadurismo religioso que está en boga hoy en día en Latinoamérica. Una derecha afín al evangelismo. Es como si ambas fuerzas, la religiosa y la política, se necesitaran, dado la cada vez más fuerte influencia de las iglesias evangélicas entre los sectores más postergados de la sociedad, mientras que el catolicismo se encuentra en un callejón sin salida. Un detalle que no puede pasar desapercibido es el mensaje prosionista que promueven entre sus fieles muchas de estas organizaciones religiosas. Es esperable que este sector tenga cada vez más peso dentro de la política latinoamericana y se presenta como una oposición al progresismo desde una postura del fundamentalismo cristiano. Como conclusión, el escenario en Bolivia es el mismo que se viene repitiendo hace varios años en la región. Gobiernos de izquierda y de centroizquierda alineados a Cuba y a Venezuela que hacen pose de revolucionarios pero no cambian la matriz productiva de los países. No se enfocan en el desarrollo y hasta lo impiden, y buscan enquistarse en el poder mientras venden materias primas a los países que públicamente critican. Y por otro lado tenemos a gobiernos de derecha que hacen lo mismo pero sin tapujos y lo venden como desarrollo y crecimiento. Es el mismo ciclo una y otra vez. ¿Algún día saldremos de esto? Me llama mucho la atención el hecho de que países con modelos tan diferentes como Chile y Bolivia terminen vinculándose por hechos muy similares, como lo que está pasando en Chile, que vieron que hay muchísima ebullición social en ese país. Hay protestas y bueno, esto ya hemos estado hablando, y el caso de Bolivia también es similar. Es como que toda la región está muy convulsionada y todavía creo que no estamos viendo o no estamos pudiendo ver el mapa completo, el cuadro completo de la situación que está ocurriendo. Imagino que bueno, con el transcurso de las semanas nos vamos a enterar,
por qué razón simultáneamente tantos problemas y tantas crisis tienen los países de Sudamérica. Y bueno, yo no solamente creo que sea el tema del eje bolivariano, creo que solamente acá sea un tema del Foro de San Pablo y los planes que tienen para Latinoamérica, sino que también hay otras influencias que no estamos viendo y con el tiempo creo que van a ser visibles. Así que bueno, es cuestión de esperar y poder ver qué está pasando, porque lamentablemente muchas veces no tenemos todas las piezas de rompecabezas para armarnos una idea, ¿no? Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, dejen like, como les pido siempre, compartan el video y por supuesto están invitados a comentar. Voy a estar leyendo sus opiniones como siempre. Quiero darles las gracias a todos por haber visto este video y nos estamos viendo en la próxima. ¡Saludos!